Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es lunes 11 de abril y el título que tengo es Producir dolor. Usted sabe que los países se miden, también el comportamiento de las empresas, los negocios, y por qué no, su propia vida, la podíamos medir, qué producimos. Y usted sabe que en el caso de los países o las empresas, los negocios, el índice para poder definir qué se ha producido tiene que ver con el incremento, con el crecimiento económico. Y pensando obviamente en su proyección, en aquellas personas que son parte de una empresa, son parte de un país, ¿ya? Entonces se mide lo que se ha producido. Y en términos económicos, repito, ese es el parámetro que define la gestión o lo que pasa en un país y quienes, repito el concepto, quienes lo gestionan. Producir. Pero una de las preguntas que yo me he hecho a producto de esta invasión en Ucrania es la empresa que ha decidido o que ha elegido el señor Putin y que significa nada menos que producir sufrimiento o producir dolor. Y es una nueva forma para mí es un nuevo perfil para analizar también el devenir de la vida y el comportamiento no solo de los países, los gobiernos, sino que estoy pensando a nivel humano, a nivel suyo y a nivel mío. ¿Cómo estamos en la producción del dolor? El dolor, por ejemplo, de los demás, en nuestras relaciones, o el dolor en nuestra propia vida por nuestros comportamientos, el dolor en las comunidades de fe incluso, me atrevo a preguntarnos. No había pensado, tengo que decirles, en este índice, producir dolor. Y me pregunto si no sería un sano ejercicio, no sé si esperar un año, pero permanentemente estarnos revisando, o incluso si alguien se atreve a establecer parámetros para definir la producción del dolor en un año definido, en un país cualquiera, en el suyo por ejemplo. Producir dolor. Y eso es lo que estamos viendo estos días. Desde ya más de 40 días de que comenzó la invasión en Ucrania. Aquellos que se embarcan en la producción del dolor. Porque eso es una guerra. Y también me ha servido este tiempo para pensar en aquellos que de pronto empiezan a elucubrar, analizar, dialogar, filosofar sobre el bien y el mal. Y usted sabe que es una permanente discusión en tranquilidad, en un ambiente de paz. A veces quizás como un escape a la ociosidad de pronto. Porque hay un catalizador que es muy poderoso para acercarnos por lo menos a lo que está bien y a lo que está mal. Y el catalizador es el sufrimiento. Las personas que están sufriendo, que han sufrido los horrores allá en Ucrania por la invasión orquestada por el señor Putin, esa gente que ha sufrido, repito,
los embates de esa invasión, no tienen ninguna duda de qué está bien y qué está mal. Y ninguno de los que filosofan, de los que discuten sobre estos conceptos morales, va a ser capaz de entablar una conversación o una discusión con alguno de ellos. Le van a mostrar los cadáveres, le van a mostrar las atrocidades, los familiares que les volaron la cabeza, que los maniataron, algunos consumidos, calcinados por las explosiones, padres que encuentran a sus hijos debajo de los escombros. Esa gente no va a gastar un minuto con usted o con quien quiera que llegue a filosofar sobre lo que está bien o lo que está mal. El dolor, el sufrimiento, es un catalizador para definir qué está bien y qué está mal. Creo, no me he puesto a analizarlo, pero creo que aquellos que se dedican a los rankings para definir qué país es el más feliz, sin lugar a duda que lo que miden es, al final de cuentas, en qué país se sufre menos. ¿En qué país se sufre menos? Esos son los países que al final definen o encabezan la escala de los países más felices. Yo sé que usted está pensando, y con justo fundamento, en que el sufrimiento está tan arraigado en el desarrollo de las vidas. Pero aquí de lo que yo estoy hablando es producir sufrimiento, producir dolor. Y es lo que ha hecho el señor Putin. Producir dolor. Se embarcó en la empresa de producir dolor. Ojo, y no solamente en Ucrania. Ha producido un tremendo dolor en su propia gente. Aquellos que han perdido a sus jóvenes combatiendo una guerra sin honor, como lo dicen sus propios generales detractores o observadores o en retiro. Una guerra sin honor. Miles son los que han fallecido. Y ese dolor ha sido producido por esta invasión, por esta obsesión de un solo hombre. El dolor en esas familias, el dolor en el propio país, por la pobreza a la que se está encaminando su gente. Producir dolor y sufrimiento. Un sistema totalitarista como ese. Yo estuve en Rumania una semana después que cayó el dictador Ceausescu. Estuvimos con un convoy, creo que lo conté en otro video, estuvimos con un convoy hace ya muchos años, una semana, llevando ayuda alimenticia, de ropa y de otras cosas en distintas comunidades, distintas iglesias. Y me interné en Rumania. Esa semana que yo viví en Rumania, cuando vi el dolor y el sufrimiento de millones de personas, cuando ingresamos a Arad, una de las ciudades, las primeras ciudades que vimos o que visitamos, era invierno, y vi un niño completamente desnudo, completamente desnudo, a la orilla de la calle. Informaciones periodísticas, investigaciones que se hacían, decían cómo el señor Ceausescu preguntaba cuál era la real
la medición térmica, cuáles eran los reales grados de frío que habían. Y él daba la orden para que mintieran y que en lugar de 15 grados bajo cero digan que habían 5, por ejemplo. Vi a un pueblo bajo sufrimiento. Y cuando salí de esa semana de Rumania, llegué a la conclusión que quienes quieren el comunismo para su país es porque odian a su pueblo. Quienes quieren el comunismo instaurado en su frontera, al interior de sus países, es porque odian a su gente, odian a su pueblo y son completamente indiferentes al dolor que producen. No les importa el dolor que producen. Y véalo, yo repito, el sufrimiento es un catalizador. Con aquel que sufre, con aquel venezolano que ha tenido que salir de su país, abandonar su tierra, sus casas, sus familias, con ellos usted no va a discutir. Ellos tienen muy claro qué significa el sufrimiento, y el comunismo que lo ha producido, por lo demás, es parte de su ADN, que está inscrito en la historia. Y cuando yo veo hoy día impulsos, incluso en mi propio país, en Chile, iniciativas para instaurar de nuevo el sistema comunista, es estar embarcado en la empresa de producir dolor. Producir dolor. Y yo no sé si usted es simpatizante, es partidario, es ayudista, la verdad que no sé. Pero quienes están detrás de implementar ese sistema, lo único que van buscando y lo que quieren es producir dolor. La historia pasada, la historia reciente y la historia actual no miente. Producir y producir dolor. Quiero pensar, volviendo al punto inicial de lo que están viendo todos los medios periodísticos, porque en esto Ucrania ha sido completamente libre en cuanto a la entrada de quien quiera venir a reportear, quien quiera ir a reportear con sus cámaras de todo tipo, y que reporteen, que investiguen y que lo saquen al mundo lo que ahí están encontrando. Contra eso el señor Putin seguramente no se imaginó que iba a luchar, ignoró tal vez toda la potencia que tienen hoy día los medios formales e informales por donde circula y galopa la información. Pero todos pueden ir. Hay investigadores forenses, periodistas dedicados profesionalmente a investigar y a definir los crímenes de guerra. Y están allí dentro. Y están investigando. Porque las evidencias no se las pudieron llevar. Ahí están. Volviendo a ese punto,
viene a mi mente lo que Jeremías escribió cuando vio algo similar en una de las tantas invasiones que sufrió Israel. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Llorar día y noche las muertes, los muertos de la hija de mi pueblo. Él está escribiendo una reacción a lo que está viendo. Se pasea, recorre la ciudad y ve sembrado de muertos. Y él, en un acto de poder encontrar una evacuación a ese dolor, escribe: cómo quisiera tener una fuente de aguas en mi cabeza, fuentes de lágrimas, para llorar y llorar, llorar a gritos por los muertos esparcidos. Producir dolor, producir sufrimiento. Insisto, no me había puesto a pensar en que hay gente que está detrás, que tiene como meta en su vida producir dolor, sembrar el sufrimiento. No lo había pensado, pero también yo repito y voy terminando, que ha sido también un tiempo para yo mismo preguntarme y revisarme a través de la historia, a través de mi vida, si he producido sufrimiento. Y frente a eso, pedir perdón, arrepentirse de esas equivocaciones. Por último, en los minutos que me quedan, cuando veo de producir dolor, en el caso de Cristo lo veo completamente al revés. Apaciguar el dolor, consolar el dolor, aliviar el dolor. Y Él lo hizo cuando fue a la cruz del Calvario y entregó su vida, de lo cual estamos en esta semana. Ayer domingo se conmemoró la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, cuando todos salían y batían hojas de palma y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso fue ayer, pero esta es la semana de la pasión, que va a culminar con el viernes de la crucifixión, la sepultura del sábado y la resurrección del domingo. Pero esta semana nos sirve, bueno, cada día quienes tenemos un vínculo con Cristo lo agradecemos y lo vemos, pero especialmente pensando en aquellos que nunca han establecido una relación con Dios a través de Cristo, es que esta semana nos muestra cómo Jesús sufrió el dolor para destruir el dolor. Sufrió la crucifixión, sufrió la traición, sufrió la tortura, para que usted y yo tengamos el perdón, la paz y una nueva vida, para disfrutar de una relación de corazón a corazón, no solamente con Cristo, sino con Dios Padre, Dios Trino, y destruir a través de esa relación el sufrimiento que nosotros causamos en primer lugar al darle la espalda a Dios, a alejarnos de Dios y hacer nuestra vida lo que nosotros queramos. Y ese sufrimiento
Dios lo proyectó y lo cargó a través de su justicia sobre los hombros de Jesús, para que usted y yo tengamos paz, perdón y vida eterna, por el dolor, la paz por el dolor causado a nuestro Dios en primer lugar, pero también el dolor causado a nosotros mismos y a otras personas. Y para que a partir de ahí nunca más tengamos como meta producir el dolor en los demás o querer el dolor en los demás. Si quiere, aquí abajo puede dejar su evaluación, su comentario, su pregunta. Si quiere comunicarse conmigo, están los mails aquí abajo. Y también, si es su deseo, poder visitar la tienda de Amazon. Está el link aquí donde puede llegar a mi primer libro, Maravillosamente Escondido. Le agradezco por su tiempo y que esta semana sea una semana de reflexión, de revisión y sobre todo de pedir perdón por el sufrimiento causado, arrepentirnos, abdicar de cualquier intención por querer establecer el sufrimiento en los demás e incluso en nuestros países. Será hasta una próxima oportunidad.